Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hemos estado este fin de semana haciendo unos directos con Fernando Fuentes Pinzón del canal que lleva su nombre, también intitulado El Picalibro, y con Félix de Resúmenes en Telequia. Le dejo los links en la descripción. Fue un placer realmente conocer a dos tipos interesantísimos, con los que estuvimos conversando horas, más allá de la hora que salimos, que transmitimos. Un placer realmente, un placer y un honor. Me asusta un poco que me consideren un divulgador de filosofía. Creo que me va un poco grande esa campera, pero como sea, el estar ahí fue un placer. Les mando un saludo a los dos si están viendo. Pasemos al tema. Algo que me han preguntado muchas veces es qué libros son recomendables para entender el mundo de hoy. Eh, no desde una perspectiva filosófica de entender el mundo, la realidad, sino entender específicamente nuestra época. Y he seleccionado 7 libros de diverso mérito que me parece que apuntan a eso, a una buena comprensión del mundo, de dónde estamos parados en este momento, de nuestro presente político y social. Uno de esos es 1984 de George Orwell, novela que pertenece al género de la distopía. Describe una dictadura basada no tanto en la vigilancia como se suele creer. Ese tema de las cámaras, de el gran hermano te vigila, eso está ahí. Pero es una dictadura basada en el control del pensamiento. Y para eso se utilizan dos herramientas: la adulteración constante de la historia, la falsificación del pasado, y la falsificación del lenguaje, la adulteración del lenguaje, en lo que se llama la neolengua. Y son técnicas que se están usando en el mundo de hoy y de hecho se están convirtiendo en las principales técnicas de manipulación masiva. Aldous Huxley, autor del también muy recomendable Brave New World, Un Mundo Feliz, que lo tengo... acá está. De Un Mundo Feliz, también muy recomendable. Decía Huxley que él creía que la pesadilla de 1984 estaba destinada a modularse y a convertirse en la pesadilla que él había imaginado en Brave New World, una sociedad controlada por un consenso de la mayoría, donde en realidad nadie enfrenta al régimen porque sus deseos individuales egoístas coinciden con la voluntad del régimen y han sido hechos coincidir artificialmente, una especie de termitero humano. Y yo veo que en el mundo real lo que está ocurriendo es lo contrario, que se pasó del mundo feliz, por ejemplo, en los países escandinavos, en Suecia, Finlandia, se creó esta sociedad guardería, esta sociedad jardín de infantes, esta Disneylandia social llamada el estado de bienestar. Hablando, eso es un término, eso es lo que Orwell llamaría un término de neolengua. Eh, y se dieron cuenta que en algún momento esta sociedad de niños malcriados grandote es inmanejable y entonces están empezando a aplicar métodos violentos donde el Estado no juega a Papá Noel, sino que el Estado viene a dar garrotazos. Se está pasando desde el mundo feliz se está pasando a la dictadura orwelliana. Está ocurriendo lo contrario de lo que predecía Huxley. Entonces, 1984 de Orwell, libro muy recomendable. Viejas y nuevas guerras, asimetría y privatización de la violencia, de Herfried Münkler. Espero haber pronunciado más o menos bien ese libro, ese nombre. Es un libro que habla desde un punto de vista estratégico de cómo ha cambiado el aspecto de la guerra y cómo han cambiado los agentes de la guerra. La guerra se abarató y eso permitió que agentes privados pudieran emprender la guerra por su cuenta, no dependiendo de un Estado o incluso contra un Estado, pudieran hacerle la guerra a un Estado con éxito. Tenemos así las empresas de mercenarios, los señores de la guerra, tenemos
esta guerra emprendida por agentes privados, no como guerra entre estados. Y el otro cambio que advierte es que la batalla dejó de ser el hecho central de la guerra y este pasó a ser la masacre, donde un grupo armado ataca a un grupo desarmado con poquísimas capacidades de defensa y lo aniquila como modo de inspirar terror a otros grupos en similar condición. Es un libro duro, pero que es necesario para entender cómo es esta nueva guerra de la que se deriva una nueva política, pues la política es la continuación de la guerra por otros medios, como dijo Foucault, o la guerra es la continuación de la política por otros medios, como había dicho von Clausewitz. Para entender la nueva política tenemos que entender la nueva guerra. Y este libro, Viejas y Nuevas Guerras, es un libro muy interesante desde ese punto de vista. La política internacional en un mundo posmoderno, de Luciano Tomasini y otros colaboradores, es un libro que, escrito en 1991, en la inmediata posguerra fría, que fracasó por completo en predecir el rumbo que iban a tomar los acontecimientos. ¿Por qué lo recomiendo entonces? Porque procede del real, procede del pensamiento hegemónico del mundo, procede de los es un libro escrito principalmente para diplomáticos, no para el público general, y muestra lo que trataron de hacer, cómo trataron de reestructurar el mundo, estos poderes, y cómo fallaron. En realidad el libro no muestra cómo fallaron, muestra qué es lo que quisieron hacer, y para entender el mundo de hoy necesitamos entender el fracaso de esa política, de ese intento de construir una hegemonía global con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón en un sistema de hegemonía compartida. Ese proyecto fracasó y de ese fracaso procede el mundo anárquico y belicoso en el que estamos viviendo nosotros hoy, 30 años después. Erich Fromm, El miedo a la libertad, es un libro de psicología, pero que se centra en hechos políticos sociales. Fromm toma el concepto freudiano de perversión, pero no tratándolo como un fenómeno de psicología individual, sino como un tipo de discurso, como una forma de pensamiento eh, que se manifiesta en movimientos políticos, en movimientos religiosos, como el nazismo, el luteranismo, y muestra cómo funcionan estos grupos que no tienen en común un interés compartido, que no tienen una idea compartida, sino un trastorno mental compartido. Y eso creo que es imprescindible para comprender movimientos políticos terriblemente influyentes en el mundo de hoy, como es el movimiento antipoblación, por ejemplo, que es un enemigo que no tiene objetivos racionales, no tiene moral, no tiene una idea racional que lo estructure. Por lo tanto, es gente con la que no se puede realmente negociar, porque lo que tienen en común es un trastorno mental compartido. Y necesitamos entender su psicología porque es lo que no está a la vista en su discurso. Su discurso es con un montón de tonterías que suenan muy bonitas, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, los derechos de la minoría, todo suena muy bonito, pero no tiene nada que ver con sus verdaderos intereses, con su verdadero pensamiento. Son como esos peces de las profundidades que son depredadores oscuros que tienen en la cabeza un apéndice que parece un pececito de color. Bueno, atacar el pececito de colores de esta gente no es una buena idea. Tenemos que ver el monstruo que está escondido, el monstruo que está en la oscuridad, porque ese es el verdadero enemigo. La ciencia, una amenaza, del genetista Albert Jacquard, es un pensador, es un hombre de ciencia que habla sobre cómo postulados
implícitos del método científico se han convertido de sentido común en una sociedad basada en la ciencia, y cómo eso ha tenido efectos realmente nefastos. Postulados de la aritmética, como que si dos cosas no son iguales, una es mayor que otra, o si dos cosas se pueden medir, tienen aquello medible es lo principal, aplicadas al mundo real, son falsas, no es así como funciona el mundo real, y tienen efectos realmente nefastos. Es lo que está de fondo en ideas como el racismo y otros fenómenos realmente desagradables que, por cierto, surgieron del mundo de la ciencia. Libro realmente interesante, una filosofía atípica, un libro donde casi no se cita ningún filósofo. Tenemos a un hombre muy inteligente, muy ilustrado, reflexionando sobre el mundo donde está viviendo, no a un filósofo profesional, lo cual siempre es realmente recomendable. Política británica en el Río de la Plata, de Raúl Escalabrini Ortiz. Pongan Estados Unidos, o mejor todavía, las sociedades supranacionales, donde dice el Reino Unido, y tenemos el mundo de hoy, sigue estando completamente vigente. Es un libro que habla sobre las formas indirectas del imperialismo, cómo el imperio británico no solo gobierna sus colonias y sus protectorados, los países donde está la bandera, sino países que son teóricamente independientes, que tienen sus propias leyes, su propia bandera, ejercía en la década del 40, mediante métodos de coacción económica, ejercía una dictadura indirecta y un imperio indirecto. Y esa técnica hoy simplemente fue adoptada por otros, pero sigue estando completamente vigente eso. Y tenemos por último La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset, un libro que trata de temas realmente amplios y variados, y que muestra como un tipo humano que existió siempre, el hombre masa, pero que siempre estuvo abajo de la sociedad, nunca decidió sobre nada, a lo mucho siguió a líderes políticos. De repente pretende gobernar, pretende ser líder. Y Ortega no toma partido en esto. Dice que es un fenómeno que tiene aspectos positivos, pero que también tiene aspectos negativos terribles. Libro muy recomendable, ya entrando en la filosofía pura, pero también útil para comprender el mundo de hoy. Y estas han sido mis 7, 8 al final recomendaciones. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Now, I think what is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. That if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in a situation where they oughtn't to be happy.